que ya no tengo conflicto de intereses. Como les mencionaba, si se oye, voy a tratar de moverme para ver un poquito mejor. Voy a tratar estos puntos. Y miren, yo quiero empezar con un caso clínico, volviendo a lo mismo. ¿Cómo está la situación en nuestro país? El reto de hacer un diagnóstico oportuno. Por ejemplo, este caso se trata de un adolescente masculino de 14 años de edad que no tiene ningún antecedente de importancia para su padecimiento actual y acude porque tiene vértigo y náuseas con el primer médico de contacto y le diagnostica giardiasis. Posteriormente continúa con una evolución insidiosa en donde hay volumen de miembros superiores y el segundo médico lo cataloga como un problema de etiología muscular. Continúa con otros datos, aumento de volumen en hemicara supraclavicular y cervical izquierdo, hepatomegalia, esplenomegalia, y es cuando acude con un médico particular. El médico pediatra, ya el médico pediatra, al ver toda esta evolución que ha tenido, le solicita una biometría hemática en donde se detecta leucocitosis de 84,000, blastos en sangre periférica y plaquetas de 20,000. Además, la deshidrogenasa láctica elevada, así como el ácido úrico. Con base a esto, bueno, toman una placa de tórax, una tomografía y ya detectan una masa mediastinal. Entonces, Entonces, por ejemplo, yo les decía que me voy a enfocar más con el tema de leucemias y vean ustedes, por ejemplo, aquí todas las herramientas que actualmente tenemos para hacer un diagnóstico adecuado, desde el aspirado de médula ósea, el inmunofenotipo, el cariotipo, estudios moleculares. Ya contamos con todas estas herramientas y aquí, bueno, al realizar el aspirado de médula ósea a este paciente, se concluye una leucemia linfoblástica de estirpe T y de alto riesgo, además por la leucocitosis y la masa mediastinal. Por ejemplo, las leucemias de estirpe T tienen alta capacidad de proliferación y cada 24 horas se replica la carga tumoral. Entonces, la importancia de hacer diagnósticos oportunos. Y ven ustedes en esta tabla, no nada más son el diagnóstico, sino poder estratificar en forma adecuada esa leucemia. Tenemos factores que los hacen, por ejemplo, de muy alto riesgo, entonces el tratamiento se tiene que intensificar. Vean ustedes aquí, por ejemplo, todos los factores que son de alto riesgo o de riesgo habitual según lo clasifiquemos, y vean ustedes lo que tenemos que hacer. Podemos intensificar o dar una quimioterapia reducida. Por ejemplo, en el caso de las hiperdiploidías, que son de buen pronóstico, pues se puede hacer una reducción del tratamiento. En cambio, en aquellas que son de alto riesgo, como las hipodiploidías, incluso hay que utilizar medicamentos innovadores como los inhibidores del BCL2. Entonces, vean la importancia de hacer un diagnóstico oportuno. Con eso nuestra directora de aquí de este instituto inició, de que es muy importante hacer esos diagnósticos oportunos. ¿Y cómo está la epidemiología en nuestro país? Bueno, aquí ven ustedes cómo hay diversos tumores. Sin embargo, en México y en el mundo, la leucemia es la neoplasia más frecuente en la edad pediátrica. Representa hasta un 50% de todos los tumores en la infancia, seguido de los linfomas, que representan el 15%, y de los tumores del sistema nervioso central, que representan el 10%. Y es muy importante, ¿por qué hablar hoy y toda esta semana o este mes, que incluso es el de las leucemias y esto? Porque es un problema de salud pública el cáncer. Aquí, por ejemplo, en México se diagnostican de 5,000 a 7,000 niños anuales y se ha reportado una tasa de mortalidad hasta de 2,000 muertes por esta causa al año. De hecho, ocupa la segunda causa de mortalidad y la primera como enfermedad en los niños de 1 a 14 años de edad, de 5, realmente de salud pública.
Aquí vean ustedes, por ejemplo, cómo en Latinoamérica cuántos casos se reportan. Vean ustedes aquí, se reportan anualmente 20,057 casos nuevos. Y vean ustedes cómo en Latinoamérica de estos representan el 10% de todos estos cánceres, y la mortalidad al año es de 10,066 en el mundo, y de Latinoamérica representa prácticamente también casi el 10%, el 9,38. Y lo que les comentaba, que las leucemias es la neoplasia más frecuente, seguida de los linfomas, de los tumores del sistema nervioso central. Y algo muy importante es que es un problema de salud pública porque se diagnostica hasta en 70% en etapas avanzadas. Y vean ustedes, por ejemplo, que de cada 100 niños diagnosticados, 35 mueren por esta enfermedad. Y vean ustedes cómo la supervivencia, por ejemplo, de todos los cánceres es en promedio del 55%, de ahí la importancia que decía la doctora Farina de alcanzar esa supervivencia de arriba del 80%, y por ejemplo de la leucemia linfoblástica se ha reportado que es de un 60%, cuando en países de primer nivel, como por ejemplo en San Jude, donde llevan un protocolo y ahora el total 16, la supervivencia es del 94,5%. Entonces es muy importante todo esto. Aquí vean ustedes cómo, bueno, las neoplasias, como saben, se pueden presentar en todas las edades, en ambos sexos, y vean ustedes aquí, por ejemplo, como en el caso de la leucemia, pues se presenta la mayor incidencia es en los primeros 5 años de edad, igual que tanto en niñas como en niños. Y también vean ustedes la incidencia como es más frecuente en algunos países. Aquí viendo, por ejemplo, en Latinoamérica, ven ustedes como en México, en Ecuador es más frecuente, y ven ustedes también la supervivencia. La supervivencia aquí, por ejemplo, me voy a acercar porque no alcanzo a ver, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, vean cómo es hasta del 93%, también representa, en Argentina, por ejemplo, casi del 80%, y por ejemplo también en Costa Rica tienen una alta tasa de supervivencia. Y algo muy, ya les había comentado, pues que en México se diagnostican de 5,000 a 7,000 casos anuales. Es muy similar esta incidencia como en Colombia, pero por ejemplo en Perú tienen menos incidencia. Vean ustedes, son 1,300 niños y solo una tercera parte corresponden a leucemia. Algo muy importante que comentar es que en México hay estudios de genética en donde se ha visto que tenemos un gen que es el ARID5B, el cual nos hace tendencia mayor a tener leucemia y además mayor tasa de recaídas, que esto no se encuentra en otros países. Y también algo muy importante es que en México tenemos una alta exposición a campos electromagnéticos, mientras en el mundo es del 2%, en nuestro país es del 22%, y eso también es un factor predisponente para la leucemia. Entonces es algo muy importante que nos hace que tengamos esas leucemias que son de muy alto riesgo y con tasa alta de recaída. Vean ustedes, esta tabla es muy importante. ¿Por qué? Porque compara a nuestro país con otros países de Latinoamérica que incluso tienen la misma situación socioeconómica, y como por ejemplo vean ustedes que nosotros en esta del 2011 ocupábamos el primer lugar de mortalidad en ambos sexos y en todas las edades. Y como les decía, incluso comparado con otros países que tienen la misma situación socioeconómica. En este estudio, que ya es del 2020, nosotros ya ocupamos en el caso de los niños la cuarta causa de mortalidad y el tercer lugar en las niñas. Entonces, pues, sin embargo, todavía seguimos ocupando primeros lugares, que no debería de ser. Por ejemplo, en México tenemos bien identificado cuáles son las ciudades donde existe mayor tasa de mortalidad, y eso, si ustedes se dan cuenta en este mapa, pues es en todo, tanto en el norte del país como sobre todo en el centro del país. Y vean ustedes aquí, esto todavía, esto es en el IMSS, por ejemplo,
cómo hay una mayor tasa de mortalidad. Aquí lo vemos, por ejemplo, en Chiapas, seguida de Oaxaca y de Puebla, y ya con menos en Jalisco y en la Ciudad de México, pero vean cuáles son, tenemos bien identificado dónde ocurre una mayor mortalidad, y esto generalmente va asociado pues a la cercanía a las instituciones, a la infraestructura, a los hospitales que deben de estar preparados para atender a nuestros niños con cáncer. Y vean ustedes, esta es una imagen, siempre que hablamos de cáncer y sobre todo de leucemias, es una imagen muy característica porque nos puede mostrar aquí cómo a través de los años se fue mejorando la supervivencia de los niños, por ejemplo, en este caso de leucemia. Mientras en la década de los 60 apenas alcanzaba el 10%, en donde ya se empezaron a instaurar tratamientos ya específicos. Vean cómo hubo una brecha muy importante que en la década de los 70, con el advenimiento de la profilaxis al sistema nervioso central, la tasa de supervivencia llegó hasta el 40%, y como ya desde el 2000, como les decía en el caso del protocolo total 16, que es uno de los más recientes, 17, ya vemos cómo la tasa es de 94.5%, como a través de los años fue, y de acuerdo a los protocolos, se fue mejorando la supervivencia. ¿Y esto a qué se debió? Bueno, primero hacer diagnósticos oportunos, eso es algo muy importante, por eso empecé con ese caso clínico. Después las intensificaciones y las modificaciones. En esta tablita nos pudiéramos pasar toda la sesión analizando qué cambios se fueron haciendo, pero nada más, por ejemplo, recalcar cómo también se sustituyó, por ejemplo, en algunos protocolos de alto riesgo a los niños, en lugar de prednisona, darles dexametasona. También intensificar, por ejemplo, en este protocolo, intensificar la quimioterapia, la profilaxis al sistema nervioso central desde la inducción a la remisión, y esto es el protocolo que les decía, que actualmente tiene 94.5 de supervivencia, que es algo muy alto. El utilizar también drogas que son mejores, por ejemplo, el de la asparaginasa pegilada. Aquí vean, por ejemplo, cómo en México se utiliza, por ejemplo, en 15 pacientes por año. Vean ustedes, en Colombia, 50 pacientes por mes. Perdón, aquí era por mes. En Brasil, hasta 396 pacientes por mes, cuando en México usamos en 15 pacientes por mes. Vean ustedes cómo 20 veces más se utilizan medicamentos innovadores. En Argentina, por ejemplo, son como 45 pacientes por mes, 700 por año. Entonces es muy importante que siempre utilicemos medicamentos también de vanguardia. Es importante mencionar que la quimioterapia sigue siendo el tratamiento pilar del cáncer, de las leucemias. Sin embargo, sí, en algunos pacientes hay que utilizar todas estas drogas nuevas, sobre todo tratamientos específicos de especie. Aquí, por ejemplo, hablando de la asparaginasa pegilada, vean cómo todavía nos falta utilizarlo en algunos estados del país. Por ejemplo, se utiliza en 20 estados, todavía en 12 estados no ha llegado este medicamento. Y algo muy importante también es que en el caso también de las leucemias en lactantes, es un reto tratarlos porque son muy sensibles a la quimioterapia. Entonces, por ejemplo, este es uno de los protocolos que ha dado mejores resultados, el ensayo Interfan 99, posteriormente se utilizó el Interfan 06, actualmente el protocolo COC, que es de los que mejor, y muchos de los pacientes lactantes son candidatos al trasplante. ¿Por qué? Porque generalmente son de muy alto riesgo, debutan de hecho con cargas leucocitarias altas, pueden tener algunas translocaciones, y por otro lado también pueden tener infiltración, sobre todo inicial, al sistema nervioso central. Entonces sí tenemos que ser cuidadosos. Hablando de otro tema muy importante que es un reto en el tratamiento, es el reto cuando ocurre una recaída. No nada más en la leucemia, en todo el cáncer siempre es un reto. En el caso, por ejemplo, de las leucemias, es muy importante ver el tiempo en que, y no nada más de las leucemias, en qué tiempo ocurrió la recaída.
¿Cuál es el sitio de la recaída? Porque en una leucemia pueden recaer a médula ósea, pueden recaer a sistema nervioso central, a testículo, o pueden ser simultáneas. ¿Qué inmunofenotipo tiene? Si es de B, de células T, además de qué alteraciones genéticas tiene ese paciente. Es muy importante contar ahora con los cariotipos y qué tratamiento recibió. Entonces, de acuerdo a todo esto, nosotros podemos clasificar nuevamente una recaída, si es de bajo riesgo esa recaída, o todas las recaídas son malas, pero o es de muy alto riesgo, porque con base a eso son los tratamientos que vamos a elegir, pues para tratar de que este paciente, a pesar de una recaída, pueda sobrevivir. Vean ustedes que la sobrevida no es lo mismo si es una recaída temprana, que ocurre antes de los 18, del diagnóstico a los 18 meses de evolución, o son recaídas tardías. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso de una recaída temprana, como la sobrevida es apenas del 27%, en el caso de una recaída intermedia del 50%, y en el caso de las recaídas que son tardías, pues la supervivencia puede ser hasta del 65%. Y vean ustedes aquí también la posibilidad de lograr remisiones. Por ejemplo, cuando se diagnostica en una primera línea de tratamiento, pues este paciente tiene un 85% de lograr la remisión y de curarse. En cambio, en una segunda línea de tratamiento baja al 40% y así sucesivamente. En una tercera línea hasta un 20%, y ven ustedes cómo ya en una cuarta recaída solo tiene 10% de posibilidades de sobrevivir. Y esto va aunado a la toxicidad de lo que vamos dando, porque cada vez tenemos que intensificar más los tratamientos. Entonces aquí ven ustedes cómo las complicaciones pueden ocurrir en cualquier momento, pero por ejemplo aquí en la primera inducción puede ser apenas del 1.4%. En cambio, ya cuando el paciente recae y se tiene que volver a reinducir, pues es del 66%, y vean cómo se incrementa hasta en un 21% en una segunda reinducción a la remisión. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estamos ante la recaída de un paciente? Eso es lo que nos hace pensar, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, es que no quiere. Aquí está, a ver. No, es que estás como, ya. Perdone, es que ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando hay una recaída? Bueno, pues tenemos que conocer, como les decía, las alteraciones genéticas. Ya vimos, por ejemplo, cómo en México sí se han hecho estudios, tenemos alteraciones genéticas que nos pueden hacer que tengamos mayor riesgo de hacer leucemia y además de recaer. Eso es algo muy importante. Después, la terapia celular. Actualmente estamos en la era de la inmunoterapia, que incluye diferentes anticuerpos monoclonales, todo depende de cuáles sean esos anticuerpos, y además del trasplante. Entonces, los siguientes minutos vamos a hablar un poquito de esto. Vean ustedes, por ejemplo, todo va a depender, ya estamos ante una recaída, entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta recaída? Por ejemplo, los pacientes que se clasificaron de bajo riesgo de la recaída, a lo mejor podemos continuar solo con quimioterapia y radioterapia, pero los de riesgo intermedio, además de este tratamiento, ya tenemos que trasplantarlos. O bien, si son de alto riesgo, además de todos los tratamientos, también ya tenemos que ver la posibilidad de las células TCAR. Por ejemplo, en México todavía no tenemos, está en proceso esa terapia. Y vean ustedes, cuando ya son múltiples recaídas, hay una leucemia refractaria, pues tenemos que utilizar hasta fármacos que están en investigación. Tenemos que agotar todos los recursos para tratar de que el paciente sobreviva. Por ejemplo, hay fundamentos para las recaídas. ¿Cuáles son estos fundamentos? Bueno, por ejemplo, vean ustedes en las leucemias de células B, ya vimos que cuando hay una recaída tenemos que ver en qué tiempo ocurrió la recaída, dónde recayó y qué inmunofenotipo tiene. Por ejemplo, cuando ocurre una recaída en las leucemias de células B, podemos utilizar, por ejemplo, el anticuerpo monoclonal que se llama blinatumomab. Cuando es de células T,
podemos utilizar un medicamento que se llama nelarabina. Entonces damos tratamientos específicos de especie, pero vean algo ustedes aquí en común que es lo que yo les quiero mostrar con esta imagen, es de que la reinducción siempre debe de ser con 4 drogas, ya sea células B, ya sea una recaída aislada o sea una de células T. Y de allí, bueno, vamos viendo, de acuerdo a la enfermedad mínima residual, si es positiva o es negativa, qué es la conducta que hay que hacer, porque una vez, por ejemplo, que en una leucemia de células B dimos una reinducción con 4 drogas, vemos si la enfermedad mínima residual es negativa, podemos pasar al paciente a trasplante, o incluso si continúa positiva, que sea mayor de 0.01, pues tenemos que ver terapias alternativas, qué otro recurso podemos utilizar, y así en cada una de ellas, de acuerdo a la enfermedad mínima residual, es la conducta terapéutica que tenemos que seguir. Y en México, ¿qué hacemos? Porque algo muy importante es qué hacemos en nuestro país. Por ejemplo, nosotros tenemos protocolos locales, ahorita se los voy a mostrar, un protocolo mexicano que es el MEX-RES 2018. Cuando no teníamos este tipo de protocolos, utilizábamos mucho para las recaídas resistentes el protocolo IDAFLAG, y en los últimos años, como les decía, estamos en la era de la inmunoterapia, pues utilizamos medicamentos como Eblinatumomab, que es un anticuerpo monoclonal biespecífico. Hemos utilizado la nelarabina en un paciente del norte del país para células T, pero también se ha utilizado, por ejemplo, otros medicamentos como la clorfarabina y el bortezomib y el trasplante. Por ejemplo, nosotros en nuestra institución utilizamos, ya se homogeneizó el protocolo Total 15, con el que se ha reportado una supervivencia en el Hospital de San Judas del 93.5%, y para las recaídas también utilizamos este protocolo. Vean ustedes, bueno, siempre se tiene que clasificar la recaída, si es un riesgo estándar, un riesgo intermedio, un alto riesgo. Como les decía, se reinduce con las 4 drogas, y de acuerdo a la enfermedad mínima residual es que llevamos al paciente a un trasplante o continuamos con la quimioterapia. Aquí, por ejemplo, podemos ver, y vean ustedes cómo cuando hay una persistencia de la enfermedad mínima residual, pues tenemos que llegar, o que hay todavía blastos en médula ósea, cómo tenemos que utilizar pues medicamentos incluso de una tercera línea de tratamiento. En el protocolo MEX-REX, por ejemplo, es un protocolo que como les dije, es mexicano, fue realizado por el doctor César Galvani y el doctor Alberto Laya, y ellos aquí pues lo que trataron de hacer es hacer un protocolo basado en protocolos de Reino Unido, de otros grupos europeos y de Estados Unidos, y tratar de dar un tratamiento que se pudiera establecer en varios pacientes que tuvieran esta recaída, que fuera un protocolo seguro, evitar la toxicidad, y ellos lo que hicieron fue también asignar el riesgo en alto riesgo o riesgo estándar, de acuerdo a si la recaída era aislada o era simultánea, el tiempo de la recaída, si era una recaída temprana o una recaída tardía, y el inmunofenotipo. Entonces ellos lo que hacen, bueno, pues es también, son 4 etapas de tratamiento, y lo que hacen es clasificar al paciente, empiezan la primera etapa con 4 drogas, y posteriormente dan los otros bloques de quimioterapia, y incluso, por ejemplo, si el paciente también es de células B, se puede ofrecer, como les decía yo, el blinatumomab. En caso de que la enfermedad mínima resulte negativa, el paciente se somete a un trasplante de células troncales hematopoyéticas. El protocolo, por ejemplo, el protocolo IDAFLAG es el protocolo que les comentaba a ustedes, que se utilizan medicamentos de citarabina a altas dosis, fludarabina y seguido de factor estimulador de colonias, y además de un antracíclico que es la hidarubicina. Ese es el protocolo que utilizábamos y todavía se sigue utilizando para pacientes que están en recaída o que son refractarios. Es bien tolerado, pero se tiene que tener muchos cuidados de manejo de soporte,
porque habitualmente los pacientes hacen colitis neutropénica, se infectan, entonces el tratamiento de soporte en todos los pacientes es muy importante. Con este protocolo se ha visto que hay una respuesta hasta un 40-80% de los pacientes, y una vez que se da la intensificación, se consolida, el paciente puede recibir también un trasplante. Vean cómo todos los pacientes que recaen generalmente van a requerir un trasplante, que es de lo que vamos a hablar más adelante también. Y vean ustedes aquí, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Pediatría, varios pacientes han recibido y siguen recibiendo este protocolo para las recaídas, y vean ustedes cómo la toxicidad siempre era más alta en relación a las citopenias que condiciona en el primer ciclo que en el segundo ciclo. Y este estudio, miren, es de aquí, me lo prestó la doctora Vicky Flores, esta información, y me atreví a presentárselas porque es muy importante que todos conozcamos lo que hacen aquí en su unidad. Por ejemplo, con el equipo de la doctora Vicky Flores han utilizado el blinatumomab, como les mostré, para las leucemias de células B que recaen. Y aquí la doctora es de las que más experiencia tiene con el blinatumomab en México, y su equipo pues han utilizado este medicamento en 28 pacientes. Y vean ustedes aquí, la edad fue desde 6 meses hasta 17 años, con una media de 7.6 años, y vean ustedes, ellos aquí también ustedes hacen la citogenética, y vean cómo el 55% no tuvo ninguna alteración citogenética. En forma similar todos presentaron el 9%, por ejemplo el rearreglo BCR-ABL, la translocación 5-9, la translocación 4-11, la 1-19 y la trisomía 11. ¿Y qué resultados obtuvieron? El blinatumomab, por ejemplo, es un anticuerpo monoclonal que una de las primeras complicaciones que pueden hacer es el síndrome de liberación de citocinas. Entonces, aquí, por ejemplo, afortunadamente solo uno de sus pacientes tuvo crisis convulsivas, pero el 100% tuvieron alguna complicación, desde taquicardia, fiebre, dolor óseo, rash, temblor fino, cefalea, irritabilidad. Y vean ustedes, y sobre todo el 90% de los pacientes fue en la primera semana donde tuvieron estas complicaciones. Y aquí lo más importante, vean ustedes cómo han tenido muy buenos resultados. De esos 28 pacientes que recayeron y que a veces pueden llevarlos a un desenlace fatal, aquí lograron rescatar muchos pacientes. Aquí, por ejemplo, casi el 70% se sometió, de los que lograron la remisión con este blinatumomab, se pudieron trasplantar. Y vean aquí cómo el 54% de los pacientes vivió ya sin actividad, o sea, se han logrado curar. El 14% fallecieron, pero sin actividad, fallecieron por complicaciones, y un 32%, bueno, falleció con actividad. Entonces vean cómo se pueden rescatar muchos pacientes, y aquí ustedes lo han hecho y lo han hecho muy bien. Otra situación que les mencionaba de la era de la inmunoterapia, pues son las células TCAR. Sin embargo, vean ustedes aquí, les muestro las indicaciones, que en el caso de los niños está indicada en las leucemias refractarias, no en los linfomas, como sí está indicado, por ejemplo, en los adultos. Sin embargo, aquí en México todavía no contamos con esta técnica, como les mencionaba. Hay 2 centros, uno de la Ciudad de México y otro de Monterrey, que están trabajando para ya en breve poder tener esta oportunidad de tratamiento en nuestro país. Y ya casi para terminar, pues les quiero mostrar la otra opción terapéutica que tenemos para nuestros pacientes, que es el trasplante. El trasplante, como les mencionaba yo, es una opción de tratamiento. Sin embargo, la quimioterapia sigue siendo la piedra angular del tratamiento. Cada vez hay menos indicación para trasplantar, porque ha habido muchos medicamentos. Por ejemplo, en el caso de las leucemias que tienen el cromosoma Filadelfia positivo, pues tenemos ahora muchos inhibidores de tirosincinasa, y en el caso de los niños, si hay respuesta, se puede evitar un trasplante. Antes era un paciente con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia, ese paciente al finalizar la inducción consolidar era candidato para un trasplante. Eso ha cambiado ahora.
Entonces vean ustedes cuáles son las indicaciones para trasplantar un paciente, por ejemplo, con leucemia linfoblástica. Pues son que sean lactantes, como vimos, les mostré una imagen donde con los lactantes el tratamiento tenemos que hacer estrategias por los altos riesgos de complicaciones, pero por ejemplo un lactante de menos de 6 meses con translocación 411 o el rearreglo molecular MLL que tenga más de 300,000 leucocitos y mala respuesta a la ventana esteroidea es un candidato. Y vean ustedes cómo la enfermedad mínima residual hoy por hoy es el factor pronóstico más importante. Vean ustedes, si tiene células T con enfermedad mínima residual positiva, que es mayor de 0.01%, es candidato. Si tiene translocación 411 también con la enfermedad mínima residual positiva, es candidato. Hipodiploidías, como vimos, se tiene que intensificar la quimioterapia y también con enfermedad mínima residual es candidato. En cromosoma Filadelfia era el ejemplo que les ponía de que si, por ejemplo, hay respuesta con los inhibidores de citocincinasa, no es necesario el trasplante, pero si la enfermedad mínima residual es positiva, debe ser candidato. La falla a la inducción, todo paciente, no nada más de leucemia, de cualquier tumor, si tienen falla en la primera línea de tratamiento, son candidatos a un trasplante. Y si por sí solo la enfermedad mínima residual es positiva al finalizar la inducción y al finalizar la segunda consolidación, es un candidato a este procedimiento. Y también ven ustedes cómo es muy importante hacer un procedimiento de trasplante en una etapa adecuada. Si lo hacemos en etapas tardías, aunque tengamos muy buena compatibilidad, que es un factor muy importante, vean ustedes, si se hacen, por ejemplo, en etapa temprana, la sobrevida puede ser hasta de un 80%. Y aún la compatibilidad, que sea de 8-8, 7 de 8 o 6 de 8. De todas maneras, con la mínima compatibilidad tenemos buena sobrevida. Vean cómo va bajando cuando se hace en etapas intermedias. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una segunda, una segunda recaída, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vemos cómo puede ser de casi un 50% si tiene compatibilidad de 8 de 8, de un 40 si tiene 7 de 8 y de un 20 si tiene, o 30 si tiene 6 de 8. Pero vean ustedes cómo si se trasplanta en forma tardía, así tenga una compatibilidad 8 de 8, vean que esto no es más del 20%. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a elegir un donador, pues elegimos al que es más compatible, la edad y otros factores. Pero vean aquí que aunque sea compatible 8 de 8, si el trasplante se hace en una etapa avanzada, no, la sobrevida no es de más del 20%. Muy importante referir a los pacientes que son candidatos a los programas de trasplante que tenemos. Desgraciadamente en México pues solo se trasplantan, hay quien dice que un 30% de los que realmente son candidatos y hay quien dice que solo un 10% de los que son candidatos. Ahora con la pandemia pues estos registros se incrementaron porque hubo mucho tiempo que se tuvieron que cerrar por los altos riesgos que ocurría si alguien tenía COVID o el donador incluso, se tuvieron que cerrar los centros. Entonces, vean, este estudio es muy importante porque es de este año y vean ustedes aquí, a veces en México incluso tratamos de trabajar con otros grupos latinoamericanos y vean ustedes, este es un estudio donde participaron, si no recuerdo, como 14 países de Latinoamérica y vean ustedes, por ejemplo, todos los trasplantes que se hacen en Latinoamérica, tanto alogénicos como autotrasplantes. Vean ustedes, por ejemplo, alogénicos se lograron hacer 2.196, que fue lo que reportaron, y autólogos 3.249, de tal manera que hasta el 2018 se habían realizado 5.445 trasplantes en Latinoamérica. Y vean ustedes cómo Brasil, cuántos trasplantes realiza, 2.643, con cuántos ha realizado, por ejemplo Argentina 910, y en nuestro país ocupamos como el tercer o cuarto lugar, 459 trasplantes. Y vean ustedes en México cómo estamos. Bueno, en México en promedio hay como 32 centros de trasplantes que están distribuidos pues en todo el país. Sin embargo, casi más del 50% pues está en la Ciudad de México.
Vean ustedes, por ejemplo, en México está la mayoría, en Nuevo León hay uno, en Puebla hay uno y en Coahuila hay uno. Estos son de los que se trasplantan del IMSS en niños. Y de estos, por ejemplo, en este momento Puebla está por reaperturarlo ahora en noviembre, y en Coahuila también está pendiente que lo abran. Y bueno, creo que ya. Entonces, miren ustedes, estos son los trasplantes que se han realizado en los últimos años, del 2015 al 2022, y vean ustedes cómo a partir, por ejemplo, del 2016 se fueron incrementando ya 2017 a más de 200 trasplantes. Ven ustedes como en la época de plena de COVID, aún con todo, se pudieron hacer 89 trasplantes. El año pasado pues ya hubo mayor actividad, 234 trasplantes, y bueno, este año van en promedio ahorita 231 trasplantes en el IMSS, y ven ustedes que de estos 58 son pacientes pediátricos. Entonces es prácticamente como una cuarta parte. Entonces sí tenemos que tratar pues de hacer el mayor número y con buenos resultados. Ya para terminar, nada más ver que ya vimos que el tratamiento, no nada más como les mencionaba en leucemia, en todos los tumores, la piedra angular sigue siendo la quimioterapia. Ahora contamos ya con inmunoterapia, incluyendo ahí el trasplante, pero es muy importante no olvidar las medidas de soporte. Por ejemplo, hay que ajustar los tratamientos, hay que hacer medicina personalizada. La profilaxis antiinfecciosa es muy importante, y el acompañamiento. Ya lo había comentado también la doctora Farina, el manejo de estos pacientes es de un equipo multidisciplinario, no solo es del médico, debe de estar enfermería, trabajo social, higiene mental, estomatología, es un manejo de todo un equipo, de tal manera de que la balanza siempre tenga un equilibrio, no se vaya hacia un lado y hacia otro, sino que haya un equilibrio. Y también, como les decía, el acompañamiento de estos pacientes desde el diagnóstico juega un papel muy, pero muy importante. Como conclusiones, pues vemos que el cáncer es un problema de salud pública. Ya vimos que es la primera causa de mortalidad por enfermedad en niños de 5 a 14 años de edad. Se diagnostican de 5,000 a 7,000 niños con cáncer en México anualmente, y se han reportado hasta 2,000 defunciones por año. Hay también una tasa alta de abandono de tratamiento, y eso es muy importante. Si nosotros debemos de tratar de que el tratamiento pueda ser en sus áreas donde ellos viven, de tal manera que con esto y el acompañamiento ayuda mucho para que haya menos abandono. Ya habíamos visto también que en nuestro país el 75% se diagnostica en etapas avanzadas, y la supervivencia se había reportado en años anteriores apenas del 56%, cuando en otros países es por arriba del 90%, como les decía, en el Hospital de San Judas hasta del 94%. De tal manera que los retos pues tenemos que hacer como inicié, con un diagnóstico oportuno, dar tratamientos, homologar estos protocolos, hacer medicina personalizada, y además ayudar todo este tratamiento de soporte, que sea la atención de calidad, evitar el abandono que les decía que en nuestro país es alto, el fortalecimiento de la infraestructura de las unidades, incluyendo el personal médico y de todo el equipo multidisciplinario, y hacer medicina translacional, que así como vamos haciendo investigación, la vayamos aplicando simultáneamente en nuestros pacientes. Ya vimos que en recaída es muy importante esta recomendación de Hunger en el 2020 de que sea con 4 drogas en la inducción. Ya vimos la importancia de la enfermedad mínima residual, para que esto nos ayude a determinar si el paciente se tiene que consolidar con un trasplante. Y pues recordar, ¿verdad? Siempre es importante ver si nuestros niños mexicanos con cualquier cáncer, me enfoqué más en leucemia por el tiempo, si tenemos las mismas oportunidades de hacer el diagnóstico y el tratamiento, y siempre nos tenemos que hacer esta pregunta para tratar de darle siempre a nuestros niños la mejor oportunidad de diagnóstico y el mejor tratamiento.
Y esto pues no lo logramos una sola persona, esto se logra en equipo. Aquí cualquier logro de una persona depende de muchas manos, de muchas mentes y de muchos corazones. Así que pues muchas gracias.